penúltimo sistema a explorar en el examen físico por aparatos es el sistema osteomioarticular, conocido como soma. En el siguiente mapa conceptual se representan los elementos que se exploran. Como te puedes dar cuenta, muchos de estos datos ya se han obtenido de los exámenes general y regional. En esta explicación se expone un método práctico para que puedas realizar el examen físico detallando el sistema osteomioarticular. En el mismo se resume con el siguiente mapa conceptual y pretende ofrecer un orden lógico de acuerdo a la posición que adoptará el paciente, combinándolo con la exploración de los huesos, músculos y articulaciones en sentido cefalocaudal. Así se evitarán los inconvenientes de movilizar al paciente de forma repetitiva para examinarlo. Una vez que concluyas la exploración física, debes de registrar organizadamente los datos. Primero, realizarás la exploración general del sistema osteomioarticular. Aquí explorarás la marcha, la actitud y la fascie, la constitución y el examen de los huesos y de los músculos. Los tres primeros aspectos ya lo exploraste en el examen físico general. Entonces pasarías a realizar el examen de los huesos y de los músculos. En el siguiente mapa conceptual se representan los aspectos semiológicos a tener en cuenta en el examen físico de los huesos y de los músculos. Se recomienda realizarlo en sentido cefalocaudal, revisando todas las regiones del esqueleto, excepto la de la columna vertebral, que será vista en otro momento. Observa desde diferentes ángulos y de arriba a abajo. Precisa si la alteración es localizada o generalizada y las diferencias en las dimensiones entre las distintas regiones. Compara ambos lados buscando la simetría en todos los planos. Palpa finalmente las estructuras. Comprueba a tacto los signos positivos mencionados en el mapa conceptual. Moviliza con tus dedos y tus manos las estructuras precisando si existe crepitación o movilidad anormal. Identifica si hay dolor, deformidades, aumento de volumen, disminución de volumen o depresiones. Una vez culminada la inspección y la palpación, pasa a la medición. Para realizar la medición, toma un punto de referencia óseo y una distancia que sea igual en ambas extremidades y determina su circunferencia. Realiza esta exploración en las 4 extremidades. En caso de ser necesario, consulta textos donde se exponen tablas de referencia para las longitudes y los diámetros. El aspecto número 2 en el examen físico del sistema osteomioarticular es la exploración con el paciente de pie. En esta posición, el primer segmento a explorar es la columna vertebral. Con el paciente de pie en posición de firme, con los talones unidos y las puntas ligeramente separadas, observa primero de frente y luego por detrás del paciente la alineación y la simetría de los hombros, pelvis, rodillas y pliegues de los glúteos. Observa de perfil la alineación y las curvaturas espinales. Observa la facilidad del movimiento, la orientación de la columna y de las escápulas y las curvaturas de la columna. Pídele a la persona que se incline hacia adelante por la cintura, primero de espaldas y luego de perfil. Después pasa al examen específico de la columna dorsal. Aquí le pides al paciente que realice la flexión anterior del tronco y luego que haga movimientos laterales a la derecha y a la izquierda. Determina las limitaciones. En caso que tengas dudas
o desviaciones anormales, utiliza una plomada sostenida por un hilo, fijándola en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Normalmente el péndulo debe de estar centrado. Para la palpación y la percusión de la columna dorsal te vamos a mostrar técnicas comunes para toda la columna vertebral. Primero, localiza la presencia anormal de dolor o tumefacción. Realiza movimientos laterales de la apófisis espinosas. Presiona los puntos de emergencia de las raíces nerviosas, que se encuentra a 1,5 a 2 centímetros a ambos lados de la línea media. Palpa los músculos paravertebrales y percute las apófisis espinosas. Después de explorar la columna dorsal, pasamos a explorar las articulaciones del tren superior. En el siguiente mapa se representan los principios para el examen de las articulaciones. Utilízalos y adáptalos a las características de cada zona del esqueleto apendicular. La primera articulación del tren superior a explorar es la articulación del hombro. Observa la simetría de los músculos deltoides, supraespinosos e infraespinosos. Observa también la forma de las articulaciones esternoclaviculares. Realiza los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa y rotación interna. Palpa los posibles puntos dolorosos, y estos son: punto inferior, en el vértice de la axila; punto anterior, en la corredera bicipital; punto posterior, en el hueco retroacromial; punto de la tuberosidad deltoidea. Coloca el hombro del paciente en posición normal y después en abducción mayor a 90 grados. Explora la clavícula, la tuberosidad mayor del húmero, el tendón bicipital y el deltoides. Evalúa la fuerza muscular y explora la movilidad pasiva después de la activa. Para explorar la articulación del codo, inspecciona su forma y la posición del codo. También observa la cara posterior del codo, que tiene gran interés semiológico. Palpa los epicóndilos, el olecranon, los cóndilos medial y lateral del húmero y la región epitroclear en busca de ganglios. Palpa la superficie posterior del codo con tu dedo índice y pulgar, mientras el paciente dobla el codo en un ángulo de flexión mayor que 90 grados, mientras soportas el brazo con tu otra mano. Para explorar la articulación de la muñeca, haz una pinza con tus dedos pulgar e índice sobre la articulación en sentido anteroposterior y palpa las estructuras óseas y ligamentos. Para explorar las articulaciones de las manos y los dedos, palpa haciendo una pinza con tus dedos pulgar e índice en sentido anteroposterior. Explora las articulaciones interfalángicas distales y proximales, haciendo pinzamiento en sentido lateral. Palpa, además, las vainas sinoviales palmares en toda su longitud y las diáfisis óseas. Luego pasa a explorar la articulación de la cadera. Realiza la inspección y la palpación utilizando los principios de la exploración articular. Para la exploración de la articulación de la cadera, realizamos una maniobra específica, la cual se titula maniobra de Trendelenburgo. Se realiza con el paciente de pie y traza una línea por los pliegues glúteos y ordena al paciente flexionar una cadera en el aire mientras mantiene el cuerpo descansando sobre la otra pierna. Si el pliegue de la cadera flexionada
queda por debajo de la línea, la maniobra es positiva, de afectación coxofemoral. Comprime la unión del tercio interno con el tercio medio de la línea inguinal para precisar la existencia de dolor. Una vez explorado el sistema osteomioarticular con el paciente de pie, pasamos entonces a explorar el sistema osteomioarticular con el paciente sentado. En esta posición exploramos la articulación temporomaxilar, donde debes de observar la piel y la forma del área articular. Explora los movimientos activos de los músculos, invitando al paciente a abrir y a cerrar la boca. Así, explorarás los movimientos verticales. Invita también al paciente a hacer un movimiento anterior y posterior. Así podrás explorar la protrusión y la retropulsión de la mandíbula. Ya por último, pídele al paciente que realice los movimientos laterales para que explores la lateropulsión de la mandíbula. Coloca la punta de tu dedo índice delante del conducto auditivo externo y pídele al paciente cerrar y abrir la boca. Así podrás comprobar la existencia de dolor o de limitación. Ya por último, explora la fuerza muscular, oponiéndole resistencia al movimiento del paciente. Lo segundo a explorar con el paciente sentado es la columna cervical. Visualiza la columna cervical desde el plano anterior, posterior y lateral. Pídele al paciente que realice todos los movimientos del cuello. En la palpación y percusión emplea las técnicas explicadas en la columna dorsal. También explora la fuerza muscular, pidiéndole al paciente que repita los movimientos de flexión y extensión, mientras presionas con tu mano sobre la frente durante la flexión y contra el occipucio durante la extensión. En la región occipital derecha e izquierda para la lateralización y sobre los temporales para la rotación. A continuación pasamos a explicarte cómo se realiza la maniobra de compresión del vértice del cráneo. Realiza un movimiento vertical con tus manos sobre la cabeza del paciente. Normalmente no debe causar dolor. Si es dolorosa, expresa organicidad. La maniobra contraria de tracción vertical debe producir alivio. Este signo se corrobora si existe dolor espontáneo que desaparece a la tracción vertical. Una vez culminada la exploración de la columna cervical, pasa a la exploración de la columna lumbosacra. Durante la exploración integral se conoció si existe escoliosis, lordosis lumbar acentuada, abdomen prominente y rectificación de la columna. En la palpación, imprímele movimientos laterales a la apófisis espinosa. Presiona los puntos de emergencia de las raíces nerviosas en busca de dolor. Palpa los músculos paravertebrales. Realiza las siguientes maniobras. Maniobra de Dejerine, positiva cuando produce dolor lumbar al pedirle al paciente que tosa, lo que aumenta la presión intraabdominal. Otra maniobra que puedes realizar es la llamada Neri 1, la cual detecta el dolor lumbar durante la flexión de la cabeza. En la percusión explora los reflejos rotulianos y los aquilianos. Dentro de las articulaciones del tren inferior tenemos la articulación sacroiliaca. Inspecciona y palpa el punto que se encuentra en el extremo posterior de la carilla articular, a un través de dedo por debajo de la espina ilíaca posterosuperior, a nivel del segundo agujero sacro.
Palpa el punto glúteo medio a la salida de la escotadura ciática. Seguidamente pasa a explorar la articulación del tobillo. En esta debes de realizar la inspección por los 3 planos. Continúa palpando las estructuras óseas. Palpa los canales premalleolares y el resto de la interlínea articular. Palpa con el dorso de la mano la temperatura de la región y realiza los movimientos de la articulación. Continúa hacia la exploración de la articulación del pie. Aquí debes de observar las 3 caras, la interna, la dorsal y la plantar. En estas debes de observar la integridad de la piel, las condiciones de las uñas, su posición con respecto a la línea media y la relación del contacto de cada una de sus partes con el plano horizontal. Explora el grado de abducción y de aducción que presenta, así como la motilidad activa. Con la persona de pie, observa si existe paralelismo de los pies, si la altura del arco longitudinal interno es normal o no, si las cabezas de los metatarsianos se disponen normalmente en forma de arco convexo dorsalmente, y si el talón de Aquiles y el borde posterior del talón están situados en una misma línea. Mediante la técnica de palpación, comprueba la presencia y las características de una tumefacción. Palpa con el dorso de tu mano la temperatura de la región y realiza los movimientos de la articulación. Seguidamente pasamos a la exploración del sistema osteomioarticular con el paciente en decúbito. Primero realizaremos la exploración con el paciente en decúbito supino. Número 1. Región de la columna lumbosacra. Maniobra Neri 2. Si no se presentó dolor con la maniobra Neri 1, se levantan ambas piernas alternativamente, manteniendo la cabeza del paciente flexionada. Maniobra de la Sage. Con el paciente en decúbito supino, se levanta la pierna extendida, en flexión del muslo sobre la pelvis. Esta es positiva si aparece el dolor al alcanzar los 30 grados. Maniobra de Bragat. Después de elevada la pierna hasta el lugar de aparición del dolor, se hace descender un poco más abajo y se practica la dorsiflexión del pie con la pierna extendida. La maniobra es positiva si se produce el dolor inicial. Para explorar la articulación sacroiliaca en posición de decúbito supino, tenemos las siguientes maniobras. Maniobra de Walkman. Apoyado con ambas manos, efectuamos una separación forzada de ambas espinas ilíacas anteriores. De esta forma, se realiza una tracción sobre el ligamento sacroiliaco anterior. Si se produce dolor central, hay que descartar procesos lumbosacros. Maniobra de Erichen. Se realiza la aproximación forzada de ambas espinas ilíacas anterosuperiores. De esta forma se traccionan los ligamentos sacroiliacos posteriores. Maniobra de Laguerre. La rodilla y la cadera del lado enfermo flexionadas y en abducción. Se fija con una mano la espina ilíaca anterosuperior del lado opuesto. Con la otra mano apoyamos sobre la rodilla flexionada y ejercemos presión hacia el plano de la cama. Se comprueba si hay dolor o limitación en la articulación sacroiliaca. Después de la articulación sacroiliaca, explora la articulación de la cadera. Inspecciona y palpa la zona del triángulo de Scarpa y la raíz del muslo. Inspecciona también las características del muslo con respecto al tronco. Palpa a nivel del triángulo
donde la articulación es más superficial. También observa y palpa la unión del tercio interno con el tercio medio de la línea inguinal. Explora la movilidad pasiva de la articulación. Fija la pelvis con una mano en la espina ilíaca anterosuperior del lado opuesto y con la otra mano mueve la extremidad que quieres explorar. Si sospechas una contractura de flexión de la cadera u observas movimientos restringidos, haz el test de Thomas. Realiza la maniobra de Faber, flexionando la pierna de la cadera a explorar y coloca el talón de ese pie sobre la rodilla opuesta para que la cadera quede en abducción. Entonces, con una mano fijas la cresta ilíaca opuesta y con la otra haces presión hacia abajo por la cara interna de la rodilla flexionada, llevándola contra el plano de la mesa para provocar la rotación externa de la cadera. El signo de Patrick se evidencia en esta maniobra cuando hay dolor. La última articulación a explorar en la posición de decúbito supino es la articulación de la rodilla. Realiza la técnica de inspección y la técnica de palpación, utilizando los principios de la exploración articular. Realiza los movimientos de flexión y extensión y complementa el examen en posición de decúbito con las siguientes maniobras. Estas maniobras se emplean para detectar la existencia de derrame. Maniobra número 1. La rodilla queda completamente extendida. Presiona la rótula con tus dedos del medio, mientras que con el resto de los dedos de la mano ejerces presión por arriba y por abajo, como si hiciéramos expresión del líquido hacia la rótula. Si el derrame es abundante, se percibe cómo la rótula contacta con la superficie ósea femoral, ascendiendo después. Esto se conoce como el signo del peloteo rotuliano. Maniobra número 2. Sitúa el dedo pulgar en el borde medial de la rótula y los dedos índices y del medio en el borde lateral. Con la otra mano imprime presiones sobre el tendón del cuádriceps. Si existe derrame, se transmite cierta tensión a los dedos situados al lado de la rótula. Si el derrame es abundante, los dedos son desplazados. Esta maniobra es posiblemente la más sensible. Maniobra número 3. Esta es útil para descubrir pequeños derrames. Con la cara palmar de los dedos de una mano, presiona de abajo hacia arriba a la altura de la interlínea patelofemoral medial, con la idea de verificar un vaciado del posible derrame. Inmediatamente presiona de arriba hacia abajo a la altura del fondo de saco patelofemoral lateral. Si hay derrame, el líquido se desplaza hacia el otro lado y se observa un abultamiento a la altura de la interlínea patelofemoral en la parte medial de la articulación. Seguidamente pasamos a la exploración en decúbito prono. En la columna cervical puedes realizar la maniobra de Fink, percutiendo las apófisis espinosas de la columna cervical y precisa si existe dolor. En la articulación sacroiliaca realiza la maniobra de cizalla. Realiza la hiperextensión forzada del muslo sobre la pelvis con la rodilla flexionada. El sacro se mantiene fijo con la otra mano. En la articulación de la rodilla, inspecciona la cara posterior de la rodilla con el paciente en prono. Observa y palpa la fosa poplitea. Ahora pasamos a la exploración en decúbito lateral.
Aquí tenemos la exploración de la articulación sacroiliaca mediante dos maniobras, y estas son: número 1, maniobra de Lewin, y número 2, maniobra de Mehnel. En la maniobra de Lewin, coloca al paciente en decúbito lateral sobre el lado sano y haz presión con la mano o el antebrazo sobre la cresta ilíaca, aplicando el peso de tu cuerpo sobre el paciente. Otra maniobra que puedes realizar es la maniobra de Mehnel, donde el paciente se sitúa en decúbito lateral. La pierna superior se coloca en extensión y la inferior en flexión. Coloca una de tus manos a nivel de la articulación coxofemoral y la otra en la parrilla costal. Entonces realiza un movimiento brusco, forzando el hueso ilíaco hacia adelante y la parrilla costal hacia detrás. A continuación te mostramos un ejemplo de cómo quedaría registrado lo explorado en un paciente sano.